Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Listo. A ver, chicos. A ver, hoy día es un tema nuevo, hoy día estamos a clavo. Nube. Buenas tardes, docente. Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Ya. A ver, una consulta. ¿Han escuchado de la plataforma de Firebase? No, profesor. No. Ok. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya. Listo. ¿Y cómo vamos en programación? ¿Todo Ahí bien? practicando, docente. Practicando. ¿En qué lenguaje? Java. Java. Ok. Sí. Desktop o web, porque, porque web tenías que usar un framework que es Spring, ¿no? Disculpa. Desktop o web. Desktop. Ah, vale, vale, vale. Ya. Ah, chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí, lo escucha, docente. Ya, pues se ve la pantalla, sí. Sí, sí, también se le ve. Ya, listo. A ver, chicos, a ver, acá ya entramos al tema de cloud, correcto, al tema de la nube, correcto. Y la nube, hay dos conceptos, y ustedes creo que ya lo deben saber. Sí, hay bases de datos relacionales que tenemos el SQL Server, tenemos el MySQL, tenemos el Postgres, correcto, tenemos múltiples gestores de base de datos. ¿Sí? Esa es la primera cara de la moneda. Y la segunda cara de la moneda son las bases de datos no relacionales, que no hay relaciones, correcto. El tema de la nube, la gran mayoría, correcto, maneja el concepto de base de datos no relacional, por el simple hecho de que se comprenda o se entienda el concepto de tiempo real. Hago la pregunta, chicos. ¿Ustedes saben qué es el concepto de tiempo real? No, profesor. Concepto real es cuando, bueno, en términos de que cuando una aplicación está en producción, ¿no? Ok. Es decir, Listo. que está acceso, o sea, que tiene los usuarios tienen acceso al producto, ¿no? Vale. Ok. Ahora, cuando hablemos de tiempo real, ya, bueno, en este caso, cuando llevamos el tema de nube, tiene otro concepto. ¿En qué sentido? Todas las acciones que haga el usuario, todo se guarda en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Ni bien presione el botón de guardar información, ya automáticamente está en la nube. Realizan alguna actualización, ya automáticamente está en la nube. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo, por eso que quería saber más o menos cuáles son sus skills, para más o menos, por ejemplo, ir por esa parte. Yo creo que podemos trabajar con plataforma web, ¿correcto? Porque también yo, bueno, manejo mobile, manejo desktop, manejo web. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejemplo, ¿ya? De el concepto de tiempo real. Después lo vamos a hacerlo en web. Los voy a mostrar en mobile, ¿ya?
Ok, listo. A ver, me avisan si se ve mi pantalla, por favor. Un ratito, mejor voy a compartir toda la pantalla para que no haya ningún tipo de problema. A ver, vale, listo. Ok, ¿se ve mi pantalla? Ahí, listo. Este ejemplo que les voy a mostrar lo vamos a hacer, pero en plataforma web. Ahorita les voy a mostrar cómo es en mobile, ¿ok? Pero el concepto de tiempo real puede estar en cualquier plataforma, ¿vale? Por ejemplo, bueno, realicé una aplicación móvil, correcto, para mostrar a través de una lista. Ya está conectado a base de datos en la nube con la plataforma de Firebase, que prácticamente es una plataforma que nos permite a nosotros poder tener ya toda una infraestructura ya hecha y olvidarnos de armar toda la infraestructura, sino solamente consumir recursos, ¿sí? Hoy en día todas las empresas buscan la manera de ahorrar el tema de costos, ¿correcto? ¿Sí? Pero también hay que evaluar los pros y los contras, ¿correcto? No todo es maravilloso cuando trabajamos el tema en la nube. Y eso va a depender muchísimo de qué, de los requerimientos que busca la empresa. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar el ejemplo para que ustedes puedan chequear. Denme un segundito, por favor. Listo. Close. Listo. Ok. Acá tengo mi dispositivo, mi celular conectado. Voy a correr la aplicación. ¿Ok? ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan el concepto de en tiempo real. ¿Ok? Listo. A ver. Se ve, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí se ve. Ya. Miren, acá tengo la base de datos no relacional, correcto, que trabaja en formato JSON, ¿sí? Y miren, ¿qué pasaría si ya no trabajo en Optical Network? Trabajo en Claro, por ejemplo. Le doy actualizar y automáticamente, sin recargar nada, me cambió el valor en esta aplicación móvil. Eso es el concepto de tiempo real. Que el flujo de la información, tanto de entrada como de salida, sea en tiempo real y que no dependa que el usuario haga acciones. Por ejemplo, yo no quiero trabajo en Claro, trabajo en Movistar, le doy a actualizar y automáticamente se guardó en base de datos y se guardó en el aplicativo móvil. Ya no soy Android developer, soy iOS developer. Por ejemplo, actualizo y automáticamente se cambia, ¿no? Bueno, ese es un tema de internet quizás. Ya, pero ese es el concepto. Uy, ya se perdió ya. ¿Pero se entendió el concepto más o menos? Sí, Sí, ingeniero. profesor. Sí, entonces eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿ok? Eso es lo que tienen que ustedes que buscar más que todo.
¿sí? Entonces, y eso obviamente es el poder de la nube. Ustedes también deben entender que no es lo mismo que hacer una infraestructura con los recursos de Latinoamérica con recursos europeos, ¿no? O mundial, como lo tiene Google, por ejemplo. Entonces, dependiendo de los requerimientos, va a salir el tema de si te conviene usar la nube o no te conviene. De repente, para algunas empresas les conviene usar Amazon Web Services, o Azure, o Alibaba Cloud. Entonces, siempre va a depender muchísimo de los requerimientos funcionales que se aparezcan. ¿Ok? Entonces, vamos a este pequeño ejemplo en plataforma web, ¿correcto? Todo en tiempo real, ¿sí? Para que ustedes puedan entenderlo, que no necesito todo, no necesito crear una infraestructura gigante, sino solamente pagar por el uso o por los recursos que yo estoy consumiendo. Listo. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, prácticamente les voy a dejar el enlace. Les voy a dejar el enlace, ya, de Google, de la plataforma de Firebase. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a compartir pantalla. Creamos un nuevo proyecto. En este caso voy a poner, por ejemplo, digamos, a ver, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, empleados, ¿no? No sé, empleados o trabajadores, empleados UCB, por ejemplo, así lo voy a llamar, ¿sí? Creamos el proyecto, le damos continuar, ¿sí? Ahora, cuando tú creas un proyecto en Firebase, ya, por primera vez, te está pidiendo, necesitas la asistencia de inteligencia artificial para tu proyecto. En este caso, ustedes ya saben que Google tiene la inteligencia artificial de Gemini, ¿correcto? En este caso, yo no necesito, lo deshabilito, ¿ok? Le doy continuar y ahora me está pidiendo que si yo deseo activar Google Analytics para el proyecto. Google Analytics prácticamente es una sección, es un módulo exclusivamente para darle seguimiento a los usuarios, ¿correcto? Digamos en qué pantalla se ha quedado, aparte para hacer testing, Cloud Function, entonces nos brinda bastantes herramientas para hacer el seguimiento, para hacerle segmentación a los usuarios y obviamente una orientación prácticamente a las pantallas o darle algún tema de ayuda en esa parte. ¿Correcto? Podemos ver informes ilimitados, rutas de navegación, etc, etc, etc. Y en este caso yo no necesito activarlo. Lo deshabilito y le doy crear proyecto. Ok, esperamos unos segundos. Y listo. A ver, unos segundos esperamos. Listo. Le damos continuar. Listo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, ingeniero, sí, sí se logra ver. Listo. Ok, entonces, acá prácticamente ya creaste tu proyecto, así de rápido. Y acá tienes servicios, ¿correcto? Así utilices Firebase, utilices Amazon Web Services, Azure, todos tienen servicios, ¿correcto? Servicio de base de datos, almacenamiento, servicio de seguridad, servicios de inteligencia artificial, hosting sin servidores, deploy para hacer subidas, ¿no? Y analíticas, ¿ok?
En este caso, nosotros vamos a enfocarnos en el tema de base de datos. Sí, actualmente la plataforma Firebase tiene prácticamente dos conceptos. Antes había solamente uno. El primer concepto que nació son las bases de datos no relacionales, no SQL. Después han creado, bueno, han creado un servicio para poder utilizar bases de datos relacionales, pero en este caso están basándose en la base de datos de PostgreSQL. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que ya el paradigma de que la nube era netamente base de datos no relacional, ahora está cambiando. Y la carrera es así, ¿no? La tecnología es así, ¿no? Antes era indispensable la base de datos no relacional, pero ahora en la nube también están implementando el tema de base de datos relacionales también. ¿Ok? Ahora, en este caso vamos a trabajar con base de datos no relacionales. En este caso, la plataforma nos brinda o tiene disponible dos tipos de base de datos. Real-Time Database, que es la primera versión de base de datos de Firebase, y la segunda es Firestore, ¿correcto? Que es prácticamente la versión mejorada de Real-Time Database, ¿sí? Cuando el proyecto es pequeño y no necesita tanta envergadura, puedes usar Real-Time Database. Pero si tú ves que tu aplicación comienza a crecer, puedes usar Firestore. ¿Por qué? Porque Firestore tiene índices, puedes hacer, digamos, escalamiento automático, puedes hacer, te da muchas más herramientas, ¿correcto? En este caso vamos a utilizar Firestore, ¿correcto? La última versión de base de datos no relacional de Firebase. Le damos Firestore, ok, esperamos unos segundos y nosotros tenemos que activar recién el servicio. Acá dice, aquí dice Cloud Firestore, actualizaciones en tiempo real, consultas potentes, escalado automático y compatibilidad con MongoDB. Correcto, vamos a crear la base de datos y ahora yo tengo que inicializar el servicio. ¿Sí? La edición te da dos tipos. Edición estándar, que es prácticamente para un motor de consultas simples con integración automática, y la edición Enterprise, que es prácticamente ya a nivel de empresa. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar la edición estándar. ¿Sí? La edición estándar. Le damos siguiente. Ahora, en el segundo paso nos está pidiendo la ubicación. ¿En qué ubicación quieres que esté o se guarde la base de datos? Acá tenemos multiregional, tenemos regional, no tenemos ahí bastantes, ¿correctos? Tenemos San Paulo, que prácticamente tenemos Santiago. Por defecto, chicos, por experiencia, déjenlo por defecto, ¿correcto? Pero si tú deseas, puedes usar la de Sao Paulo, ¿correcto? Porque está más cerca. No, pero la latencia, chicos, es mínima, ¿correcto? Entonces yo les recomiendo que lo dejen así por defecto, ¿ok? Y también hay que tener en cuenta que no vas a poder cambiar la ubicación después. Yo lo he probado en Estados Unidos, en NAN 5 y no tengo ningún tipo de problemas ahorita. Le damos siguiente. Y ahora viene un tema muy importante, que es el tema de elegir en qué modo vas a usar, modo producción o modo de prueba. Cuando tú eliges modo de prueba, quiere decir que vas a poder probar durante 30 días, ya va a estar habilitado el acceso a lectura y escritura en el largo de este periodo de tiempo, que son 30 días. Ahora, si tú deseas cambiar el modo de prueba a modo producción, lo puedes hacer, correcto, pero acá todo el tiempo va a poder leer y escribir, correcto, en el tema de base de datos. Sí, en este caso vamos a darle modo de prueba. Le damos crear y así de sencillo es activar un servicio de base de datos en la nube, correcto, y listo. Ya tenemos activado la base de datos no relacional de la plataforma Firebase, correcto, para poderlo utilizar. ¿Sí? Tenemos los datos, acá comienzas a crear tus columnas, tus colecciones, tus documentos, tus arreglos, lo que tú creas conveniente. Después tenemos el tema de reglas, ¿sí? Reglas prácticamente es el tema de seguridad, ¿sí? Cuando tú ya tienes tu base de datos no relacional,
¿correcto? Si tú quieres proteger tu base de datos, lo vas a poder hacer a través de las reglas de seguridad, ¿correcto? ¿Qué colecciones o tablas puedes modificar o puedes solamente leer? Correcto, entonces tú tienes que armar tus reglas de seguridad. Ahora, una vez que ya has dado tus reglas de seguridad, puedes irte a índices y puedes crear los índices que creas necesarios para así poder crear las consultas compuestas, prácticamente para hacer consultas, ¿no? Los join, ¿sí? También tiene un plan, correcto, un plan de recuperación ante desastres. Pero en este caso, para poder usar este tipo de herramientas, nos pide actualizar el pago de gratuito a un plan de paga, ¿correcto? También puedes ver el uso, cuántas operaciones de escritura, de lectura hay, cuántas de escritura, cuántas operaciones de eliminación, ¿no? Puedes ver acá las métricas. Y por último, puedes ver acá las estadísticas de consultas. Cuánto tiempo se demoró, ha habido algún tipo de error, ¿no? Etc, etc, etc. Puedes ver acá la latencia y puedes acá ver también las operaciones de lectura, ¿sí? Además, tienes extensiones que tú puedes ampliar para tu base de datos. Puedes crear un trigger para los correos electrónicos, puedes tú activar la opción o instalar la opción de BigQuery cuando ya tienes ya miles o millones de datos ahí. Puedes trabajar con la herramienta BigQuery para trabajar análisis de datos. Puedes correr pagos con Stripe. Puedes hacer un buscador de Firestore con Algolia. Puedes eliminar la información del usuario, puedes hacer, tiene muchísimas extensiones que obviamente le podemos sacar provecho a ello, ¿no? Tenemos inteligencia artificial por categoría, entonces tenemos ahí bastantes herramientas, bien interesante que obviamente nos puede ayudar, ¿no? Siempre y cuando lo implementemos bien, ¿ok? Listo. Ahora, ya tenemos nuestra base, ya tenemos nuestra tabla. Ok, ahora, recuerden que en la última versión, o les comento más o menos que la última versión de Oracle, ya como ustedes saben que base de datos relacional está también en su mejor momento, las empresas del mercado obviamente no se tienen que quedar atrás, tienen que adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Ok, ahora, en este caso, Oracle, en su última versión, te permite poder hacer de tu modelado que tú has hecho en SQL, puedes hacerlo en base a datos no relacional, de forma automática. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí te estás dando cuenta que las grandes empresas, por no perder clientes y obviamente no quedarse en el olvido, tienen que adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. ¿Ok? Listo. Ahora, ya hemos activado el servicio, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura y escritura a esta base de datos no relacional de Cloud Firestore. Voy a abrir el Visual Studio Code un ratito. Listo. Ok, tengo acá Visual Studio Code. Voy a crear un nuevo proyecto. Listo. Voy a poner acá UCB Firestore. Ok, listo. Listo.
Listo. Voy a crear, es algo simple nada más. Ya voy a hacerlo de forma nativa, ni ningún framework, ni nada por el estilo. Vamos a hacer un index HTML y JavaScript nativo. ¿Ok? JavaScript nativo. Voy a generar acá, voy a poner un poquito más grande. Mucho, creo. Listo. Ok. HTML5. Y en el lenguaje voy a poner español, obviamente. En este caso voy a poner acá lectura, escritura de Firestore. ¿Correcto? Ok. Tenemos el HTML5. Vamos a poner digamos, un título, una etiqueta H1, voy a poner acá, lista de productos, ¿correcto? Quiero listar los productos, ¿sí? En este caso, en este caso, vamos a tener que poner una tabla ya para poder trabajarlo, ¿ok? Listo. Lista de productos, acá está. Y vamos a crear una tabla, ¿no? Listo. Ok, vamos a poner acá table. Voy a crearle su cabecera. Listo. ID del producto, ID producto, correcto. El nombre del producto y su precio. ¿Ok? Listo. Eso es todo lo que voy en la cabecera. Y el body, o la tabla del cuerpo disculpa, el cuerpo de la tabla, en este caso lo voy a llenar de forma automática. Entonces le voy a dar un ID al cuerpo de la tabla para trabajarlo por JavaScript. En este caso ponerle tabla datos. ¿Ok? Tabla datos. En este caso la H1 voy a ponerlo en el centro. Align Center. De esta forma. Listo. Ahora, ahora nosotros tenemos que añadir el SDK de Firebase. En este caso necesitamos dos prácticamente. El SDK base de Firebase y el SDK del servicio de Firestore. En este caso vamos a poner de Firebase primero. Firebase SDK. SDK significa eh, skip de desarrollo. ¿Ok? Listo. Firebase SDK. En este caso vamos a poner script minúscula. Script src. Y vamos a ponerle https dos puntos slash slash www que es static.com slash firebase js slash 8.10.1 slash y ya vamos al archivo firebase-app.js. Listo. Entramos y verificamos obviamente que funciona, ¿no? Y sí, sí, efectivamente sí, sí me lleva a ese archivo. ¿Ok? Y ahora solamente me faltaría Firestore SDK, ¿correcto? ¿Sí? Igualmente, el script src
https dos puntos slash slash www.gsstatic.com slash firebase slash 8.10.1 slash firebase guión firestore.js. Listo. Entonces prácticamente estos son los dos archivos, ¿no?, que yo tengo que cargar para poder utilizar Firestore y Firebase. ¿Ok? Listo. Ahora, acá voy a crear un archivo llamado app.js, ¿sí? Porque quiero trabajarlo de manera independiente, de manera ordenada, obviamente. Y acá, obviamente, voy a tener que enlazar, llamar, ¿no?, app.js. Y en este caso va a ser script src.app.js y vamos a poner acá, nada más. Cerramos y punto. Ok, listo, listo, listo. Ahora, en el app.js tenemos que poner acá la configuración. Vamos a poner acá configuración de Firebase. Entre paréntesis, parámetros. No veo un ratito. Parámetros globales del proyecto. ¿Ok? Entonces, para ello, voy a dejar de compartir. Entonces, para ellos, vamos a nuestra plataforma y vamos a agregar app. Lo agregamos y Firebase nos dice: oye, ¿tu proyecto que tú quieres agregar a la plataforma es de iOS? No. ¿Es de Android? Tampoco. ¿Es web? Sí. Selecciono web y automáticamente me va a llevar acá. En este caso voy a poner, por ejemplo, digamos, empleados app. Ahí lo cambiamos. En vez de lista de productos ponemos empleados, ¿ya? No se preocupen. Le damos registrar. Y ahora tienes que agregar el SDK, que es lo que hemos hecho a través de las etiquetas. Las etiquetas ya lo usamos. Pero tú tienes que copiar esto de acá. Esta es la configuración de acá hasta acá. Es la configuración de Firebase con parámetros globales. Donde está acá tu proyecto, ya tiene la API la autorización. O sea, prácticamente tiene todo el registro de tu proyecto que has hecho, que has creado, pero de manera global. Lo copias. Dejo de compartir. Nos volvemos acá a Visual Studio Code. Listo. Y acá lo pegas de esta forma. Y en este caso acá puedes hacer en este caso no va a ser una constante, es una variable. Ahora sí. Docente, ¿por qué se le agrega variable a la configuración de Firebase? Porque el JavaScript te recuerda que el JavaScript prácticamente ha cambiado un poquito y entonces tenemos que usar lo que nos dice el tema de buenas prácticas. Nada más por eso. Ah, entiendo, entiendo. Listo. Ahora, una vez hecho eso, vamos a inicializamos Firebase, ¿correcto? En este caso vamos a llamar a Firebase, vamos a ponerle punto y vamos a llamar a método initialize app.
paréntesis, punto y coma, y le pasamos la variable de configuración. Nada más. Acá es Firebase, ¿sí? Firebase.initialize app y le pasamos la variable de configuración. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es inicializamos Firestore. Correcto, voy a crear una variable llamado db y va a hacer referencia a mi servicio de Firestore. Entonces voy a llamar Firebase.firestore. Paréntesis, punto y coma. ¿Sí? De esta manera ya estamos inicializando el servicio. Necesitamos el servicio de Firestore. Ok, ahora, para poder leer de manera automática los datos, voy a poner acá, leer datos de forma automática, correcto. Hacemos referencia a base de datos db, punto, y vamos a llamar a la tabla. En este caso, la tabla en base a datos no relacionales se conoce como colección. Collection, paréntesis, y dentro del paréntesis, dentro de las llaves, vas a poner acá comillas dobles y vas a poner el nombre de tu tabla, o en este caso la colección. En este caso, voy a ponerle empleados, ¿correcto? Empleados, ¿sí? Seguidamente, vamos a llamar al método get para traer todos los registros, todos los documentos, ¿sí? Y una vez hecho eso, vamos a darle la promesa, el tem. Si todo está correcto, va a tener una función del tipo query snapshot, ¿sí? Llaves de esta forma, ¿ok? Esta función del tipo query snapshot voy a crear acá, voy a crear una variable llamada filas, porque no sé cuántas filas van a ser, lo dejo vacío, y llamo a query snapshot y voy a decirle que sea un bucle infinito. Entonces voy a aplicar acá un for each. For each, paréntesis, function. Y ahora recuerda lo siguiente. Los registros, como tú lo conoces, en base a datos no relacionales se les conoce como documentos. Entonces los documentos, voy a poner acá su abreviatura, que es documentos, llaves. Y acá voy a llamar a mis filas y acá pongo ya prácticamente HTML. ¿Sí? Acá vamos a darle la comilla de esta forma. ¿Listo? Vamos a poner acá tr y acá comenzamos a escribir HTML puro. Y variable del documento doc del campo ID, ya, que ahorita vamos a crear, cerramos ahí y me lo va a mostrar. ¿Sí? Esto lo replicamos prácticamente 3 veces. Vamos a ponerle doc y acá la data, vamos a ponerle el nombre de la persona y acá vamos a ponerle el salario, correcto de esta forma. ¿Sí? Porque hemos creado un proyecto de tipo empleados, ¿no? Entonces sería algo irónico que pongamos lista de productos, lista de empleados, ID del empleado y en vez de precio va a ser salario. Y de ahí nada más. ¿Listo? Ok. De esta forma cerramos las cabeceras. Listo. Y ya vamos y lo vamos a poner dentro de nuestro documento, document.getElementById, a mi tabla, ¿no? ¿Cómo se llama mi tabla? Mi tabla le he puesto el ID tabla datos. Eso lo pongo.
y le meto el liner HTML, el cual lo que he creado. Es prácticamente mi variable filas. Ahora, si por A o B sucede algún tipo de error, lo puedo manejar a través del catch. Correcto. Función, error, si por A o B sucede algún tipo de error. ¿Sí? Llaves, punto y coma al final, y si hay algún tipo de error, lo muestro por consola. Console.log, va a mostrar por consola, y vamos a poner acá error. Dos puntos, espacio, y quiero yo concatenar qué error es el que me sale. De esta forma. Y como pueden visualizar, así de simple, puedo llamar o hacer referencia a mi base de datos. Ahora lo que voy a hacer es vamos a probarlo. Voy a levantarlo. Un ratito. Voy a levantarlo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Listo. Ahora, por el momento no carga nada porque obviamente no tengo nada. ¿Sí? No tengo ningún registro. Pero voy a revisar en consola si tengo algún tipo de error. Voy a consola y como pueden visualizar, no tengo ningún error en consola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está correcto. Entonces voy acá a empleados. Esto de acá puedo ir a consola. Esto voy acá. Separo la pantalla para que ustedes puedan chequear. Cierro acá. ¿Qué pasó? Un ratito. Listo. Y ahora vamos a probar acá. Listo. Listo. Ahora, en iniciar colección, te había dicho que la colección es como si fuera tu tabla. ¿Cómo lo hemos llamado acá en programación? ¿Cómo se llama supuestamente mi colección, mi tabla? Empleados. Entonces lo llamo empleados. Le doy siguiente. Y ahora, tú que estás acostumbrado a que la llave primaria de tu registro sean enteros, cuando vas a datos no relacional no trabaja así, trabaja de forma alfanumérica. Este es el ID del registro, bueno, el ID del documento. Y seguidamente comienza a poner los campos. Vas a tu Visual Studio y acá verificas. ID, nombre. Acá sería sobre nombre y salario. Entonces vamos a poner acá nombre. En este caso voy a poner acá mi nombre, José Antonio. O Siaoki. Y acá vamos a poner salario, por ejemplo. Voy a poner acá 3.800. Le doy guardar. Ya tengo acá. Y acá vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué no? A ver, un ratito. A ver, no está saliendo. A ver. Acá está. Ahora sí salió. ¿Ven? El ID del empleado, el nombre y el salario. ¿Qué pasa si yo lo cambio? Habría que acá, habría que acá poner un listener para que esté leyendo todo el tiempo. Porque si bien es cierto me lo trae, pero no está leyendo en tiempo real. Ok, tendría que recargar. A ver, vamos a darle ese pequeño cambio. Ya, DB Collection Gap. Estamos DB Collection Gap. Ok, acá tendremos que cambiar. Acá ya no es Gap, sino vamos a traerlo todo en tiempo real. Voy a poner acá, de forma automática y en tiempo real. Tiempo real, porque eso es lo que yo busco, que ustedes aprendan que es tiempo real. On Snack Shop.
Ya, un ratito on snapshot. Vamos a borrar acá. On snapshot. Poner acá function. Y le damos acá query snapshot. Ahora sí. Query snapshot. Query snapshot. Bar filas. Ok. Query snapshot. Documento. Ok, estoy viendo que está bien. Y ya, yo creo que está bien, sí. Query snapshot. A ver, vamos a probar. Vamos a probar, recargamos. Y ahora vamos a probar acá. ¿Qué pasaría si yo no gano 2.800? Gano 5.800. Y como pueden ver, en tiempo real me cambio. 10.000 soles, por ejemplo. Actualizar y automáticamente me lo cambio. Yo no me llamo ya, por ejemplo, ya dejé de trabajar. Voy a poner acá Renato, por ejemplo, Renato Martínez Cuba, por ejemplo. Le doy a actualizar y en tiempo real me lo cambio. ¿Correcto? Así que, como habrán dado cuenta, inicializar Firebase, inicializar el servicio de Firestore y leer es prácticamente, ¿cuánto habrá acá? Menos de 20 líneas. Sí, menos de 20 líneas creo que habrá. O, bueno, 20 25 líneas será, como máximo, pero ya tienes prácticamente lectura. ¿Correcto? La siguiente clase vamos a hacer escritura y vamos a hablar sobre el tema de las reglas de seguridad que hay que tenerlo bien en cuenta porque tener en cuenta cuando esto sale público y tú no tienes reglas de seguridad, cualquier persona puede agarrar y comenzar a eliminar información. Entonces, las reglas de seguridad es un tema muy importante cuando trabajamos con base de datos en la nube. ¿Correcto? Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.